Entre tantas publicaciones está el Manual de Derecho Constitucional, que en su primera versión alcanzó, no sé si 15 o 16 ediciones, y ahora en su primera edición, con este formato en la que me honra participar, pues ustedes lo llevan ahí como material del curso. Además, el profesor López Guerra pues ha sido primero letrado, luego magistrado y luego vicepresidente del Tribunal Constitucional Español, por lo tanto es una persona que conoce perfectamente el funcionamiento de esta institución. También vocal y vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y más tarde juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En ninguno de los casos leemos el currículum, tampoco lo vamos a hacer aquí, pero estas pinceladas me parecen suficientemente relevantes para entender que es una persona especialmente cualificada, ¿no?, para abordar las cuestiones que aquí se van a plantear y que, de hecho, pues él viene haciendo en los últimos años. Él ha colaborado con nuestros cursos de posgrado. Antes alguien me preguntaba, ¿pero cuántos años? Ya dijimos en la inauguración, bueno, primero teníamos un posgrado en enero desde el año 2020, pero luego ya desde el año 2000, perdón, y luego desde el año 2013, o sea, exactamente hace 10 años tenemos este formato de julio, y en todos ellos pues ha participado el profesor López Guerra, aunque inicialmente como juez en activo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bueno, en aquellos de enero, pues antes incluso de llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y luego en estos de julio, pues antes, durante y ahora después, a pesar de que ya, digamos, esté jubilado en su función de catedrático. Sin embargo, sigue muy activo, participa en algunas actividades del Consejo de Europa, según me contaba, y aunque su agenda pues tal vez no sea tan intensa como cuando era juez, pues nosotros le agradecemos que cuando era juez venía, coincidiendo probablemente con el inicio de las vacaciones, y antes y después también. Por lo tanto, es un colaborador muy especialmente ilustre de nuestra área y de estos cursos de posgrado en especial. También es una persona que, bueno, en términos académicos existe porque son realidad y tienen su vertiente indudablemente positiva, esto que se llama escuelas en el ámbito del derecho constitucional, y él pues representa a una de ellas en la cual formamos parte, pues en realidad todos los que participamos de esto que ahora ya llaman Escuela de Toledo, pero la Escuela de Toledo obviamente tiene sus orígenes. Tuvimos aquí al profesor Espín Templado hace unas semanas y así lo reconocimos, ¿no? Y más allá, pues por supuesto el profesor López Guerra como fundador pues de una amplia escuela con distintas ramificaciones, y una de ellas es esta de aquí de Toledo. Lo último que quiero decir antes de darle la palabra es que en los últimos años esta sesión de clausura se venía compartiendo con el profesor Eduardo Ferrer MacGregor, juez y anteriormente presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes han escuchado al profesor Ferrer MacGregor. Por razones de agenda del profesor MacGregor no se ha podido este año hacer esta sesión doble, pero yo creo que el orden de los factores no altera el producto. Lo verdaderamente importante es que es nuestro propósito, y desde la inauguración lo dijimos, ese estudio, ese enfoque comparado, sobre todo entre Europa e Iberoamérica, que es lo que más conocemos y conocen nuestros ponentes, y procuramos además equilibrar, y abordamos el amparo en América y el amparo en Europa, y abordamos el sistema interamericano de tutela de derechos y ahora, en este caso, el sistema europeo. Una de las cursantes me dijo un día, me gusta este curso porque no es neocolonial. Bueno, pues está bien, yo no sé si ese es el término, pero en definitiva quizás se ha captado esta idea de que queremos no aleccionar, ni a establecer, ni hablar de los sistemas europeos como modelos, sino simplemente buscar los problemas comunes, las soluciones a veces similares, a veces diferentes, y llevar a cabo ese estudio comparado que muchas veces es el que nos ayuda a entender las instituciones. Solo quiero, antes de dar la palabra al profesor López Guerra, pues en nombre de todo el equipo, él ya es miembro de la Orden
que ustedes conocen de Derecho Constitucional Toledo, por lo tanto no procede en este caso otra ceremonia, vamos a decir, pero sí por lo menos la misma expresión de gratitud que todos los años hacemos, porque a pesar de que sé que él está limitando mucho ya sus compromisos académicos, pero a mí me ha dicho, lo voy a decir aquí en público, Luis, para que te comprometa, que tú a Toledo quieres seguir viniendo, y entonces si eso es así, es algo que es una excelente noticia para todo el equipo organizador de esta especialidad de Justicia Constitucional. El título de la sesión, fíjense que inicialmente era Control de Constitucionalidad y Control de Convencionalidad en Europa y América. Obviamente la parte que corresponde al profesor López Guerra es la parte de Europa, dado que la de América, como ya se ha explicado, pues ha sido abordada en otras sesiones. Muchas gracias, Luis. Tiene la palabra. Sí, perfecto. Sí. Tienes que pulsar. Sí. El rojo, eso es. Sí. Muy bien, gracias. Bueno, pues buenas tardes, y me ha correspondido la intervención final en este curso en el que ustedes ya han obtenido sus títulos, y por los que yo les felicito muy cálidamente, como no podía ser de otra forma en Toledo en esta época, y desde luego pues también agradezco la invitación del profesor Francisco Javier Díaz Reborio de estar presente aquí. La verdad es que, como él dice, llevo viniendo bastantes años a estos cursos, y debo decir que muchos de los antiguos alumnos de este curso, pues ahora, de hace ya 10, 15, 16, 17 años, ahora ocupan posiciones muy preeminentes en la judicatura, en la docencia, en la universidad, en la política de sus respectivos países, y siempre es una satisfacción pues saber que el trabajo que hacemos aquí puede servir para algo. Y en el curso sobre justicia constitucional, pues obviamente hay un tema subyacente, el hecho de que qué ocurre cuando normas de tipo legal, de tipo incluso con una legitimación democrática aprobadas por la representación popular de los diversos países, pues entran en colisión o en conflicto con normas de tipo superior. Usualmente el enfoque que se da, y por ahí viene el término justicia constitucional, sería supuestos de conflicto entre la norma legal, la norma democrática, y la Constitución. Y el problema que se plantea entonces es cómo se resuelve este conflicto, y los temas, las cuestiones que se plantean son los efectos de la contradicción, quién tiene que resolver ese tipo de contradicción, cuáles son los resultados o los efectos de este tipo de control. Y se ha planteado, ya digo, pues desde el famoso caso, ustedes han visto ya muchas veces, en 1803, en Marbury versus Madison, se ha planteado en el sentido de control de constitucionalidad llevado a cabo por un órgano de tipo jurisdiccional, que puede ser bien un tribunal especializado en el modelo concentrado kelseniano, o bien los jueces ordinarios, en su cúspide el Tribunal Supremo en el modelo de control constitucional difuso, y luego la existencia pues, de sistemas intermedios. Ustedes han visto todos estos aspectos durante este curso. Pero en los últimos años se está planteando este problema del conflicto de las normas legales, de las leyes aprobadas por el Parlamento, el conflicto con otro tipo de normas. Me estoy hablando, obviamente, de normas internacionales, y sobre todo de normas internacionales que versan sobre un tema tan delicado como la protección de los derechos humanos. Entonces, lo que se habla ya no es un control de constitucionalidad, sino como control de convencionalidad, en el sentido de que es un convenio o una convención internacional la que sirve de punto de referencia. Y aquí se plantean una serie de problemas muy considerables, debido sobre todo, en términos relativos, a la novedad del tema. Es decir, en la historia del derecho, pues digamos, la última capa de normas que aparecen regulando la vida social serían las normas de derecho internacional,
y sobre todo las normas relativas a derechos humanos, pero digo que la importancia de estas normas es relativamente reciente. Piensen ustedes pues, que desde Marbury versus Madison el problema del control de constitucionalidad pues ya lleva debatiéndose durante más de 200 años. Y sin embargo, la cuestión de cuál sea la fuerza, la importancia de las normas convencionales y todo de derechos humanos, pues viene planteándose en forma mucho más reciente. Podríamos decir que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el Convenio Europeo de Derechos Humanos es de 1950 y el Tribunal Europeo no empezó a funcionar hasta 7 u 8 años después. La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos es de 1969 y la Corte Interamericana no se estableció hasta ya bien entrada la década de los 80 y su primera decisión, la famosa Velázquez-Rodríguez, pues de 1988. Es decir, el problema de la compatibilidad de las normas internas con las normas internacionales de derechos humanos es un problema relativamente reciente y que, por lo tanto, no está resuelto, es difícil de resolver. Lleva mucho tiempo el ver cómo se ajusta la normativa interna de un país con la normativa internacional. Teniendo en cuenta que la normativa interna no son solo las leyes democráticamente aprobadas por el Parlamento, normas con origen popular, sino que en muchos casos la norma que puede entrar en conflicto con el convenio es nada menos que la Constitución como norma suprema de todo el ordenamiento. Es decir, este problema de cómo se lleva a cabo el ajuste entre la normativa internacional de derechos humanos y la normativa interna, este problema pues, está planteado sobre todo pues, en los dos ámbitos regionales en donde existen los sistemas más establecidos, más consolidados. Por una parte, el sistema europeo, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por otra parte, el sistema interamericano. Habría que añadir, pero no voy a referirme a ellos porque complicaría mucho mi exposición, la existencia de otro sistema regional, el sistema africano, que parece que está empezando ahora, y sobre todo, en el caso europeo, como ustedes saben, el hecho de que tenemos una dualidad de sistemas, aparte del nacional, el sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuya cúspide es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, y por otra parte, el sistema que deriva de la Unión Europea y cuya manifestación jurisdiccional más amplia es la Corte de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo. Es decir, que tenemos dos sistemas regionales y a veces es difícil su adaptación. Yo me voy a referir sobre todo a uno de ellos, al que se refiere al Convenio Europeo de Derechos Humanos y su encaje dentro de los ordenamientos de tipo nacional. Claro, esto nos lleva forzosamente, como decía Javier Díez Reborio, pues a un enfoque comparativo. Tenemos dos sistemas principales, el europeo y el americano. Y las soluciones que han dado ambos sistemas difieren en lo que se refiere a esta convencionalidad, al ajuste de la normativa interna con la normativa internacional. Yo podría decir que hay dos soluciones, una solución hard, una solución dura, y otra solución soft, una solución suave. La dura sería la solución dada por la Corte Interamericana. La solución soft, hasta el momento, sería la dada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En cuanto a la solución interamericana, es decir, cómo se aplica el control de convencionalidad en el sistema interamericano. Bien, por eso ustedes han tenido el privilegio de escuchar a dos actores importantísimos al respecto. Por una parte, don Sergio García Ramírez, que como juez de la Corte Interamericana pues tuvo un papel muy relevante, supongo que se lo habrá contado él, en la elaboración de su opinión particular en el caso Mirna Mas contra Guatemala, en el cual esta opinión particular empezó yo a esbozar lo que era la idea del control de convencionalidad por parte de la Corte Interamericana. Por otra parte, han tenido ustedes también la exposición de don Eduardo Ferrer MacGregor, juez y antiguo presidente de la Corte, que también ha tenido un papel fundamental como actor en el desarrollo del concepto de control de convencionalidad. ¿Cuál es esta solución hard, esta solución dura, podemos decir, de la Corte Interamericana? Bueno, pues viene esbozada básicamente en la famosa sentencia en el caso Almonacid Arellano contra Chile, y sus bases, digamos, sus puntos fundamentales, como ustedes ya han podido oír, pues han sido, por una parte, desde luego, la primacía
del derecho convencional, esto es del convenio, la primacía sobre el derecho interno. En segundo lugar, que la primacía del derecho convencional es no solamente una primacía de la normativa del convenio, sino también una primacía de la interpretación que ha hecho del convenio la Corte Interamericana. Esto es la primacía de la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre el derecho interno. Por otra parte, en cuanto al sujeto que lleva a cabo esta verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de la norma interna con la norma convencional, pues debe ser, por una parte, desde luego, el mismo Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, la misma Corte de San José, pero también, y esto es el elemento fundamental, todas las autoridades encargadas de la aplicación del derecho en el país en cuestión. Y al decir todas las autoridades, obviamente se refieren tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo como al Judicial, pero evidentemente con mayor relevancia en el papel del Poder Judicial en este control de convencionalidad, este control de compatibilidad entre la norma convencional y la norma interna. Y el resultado de este control de convencionalidad, y a partir de Almonacid Arellano, pues ha venido diciéndolo, consiste en que por parte de la autoridad nacional y fundamentalmente por parte del Poder Judicial debe inaplicarse, por inválida, debe inaplicarse la norma interna que sea opuesta a los mandatos del convenio o a los mandatos derivados de la interpretación dada por la jurisprudencia del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como pueden ver, se trata de una solución hard, dura, radical. Es inaplicable y tiene la obligación de inaplicar el derecho interno a aquellas autoridades que verifiquen que existe esta incompatibilidad entre los dos niveles de normas. Esta, obviamente, la Corte Interamericana, pues deja un amplio margen a las autoridades, o mejor dicho, al ordenamiento de cada país para establecer cómo se verifica esta incompatibilidad, pero en principio el control de convencionalidad pues ha venido a partir de Almonacid Arellano, ya digo, con el precedente de Mirna Mac, ha venido siendo establecido como doctrina consolidada de la Corte Interamericana. Doctrina consolidada y, obviamente, doctrina en muchos casos muy discutida desde la perspectiva interna de los diversos países, puesto que todavía en la tradición constitucional occidental, tanto europea como americana, pues la idea del predominio de la Constitución, de la soberanía constitucional, sigue siendo un elemento muy importante y, por lo tanto, ajustar esta idea de la soberanía constitucional con la idea de la primacía de un texto convencional, pues supone una dificultad y supone la necesidad de una evolución práctica en cada ordenamiento. Bien, ¿qué ocurre en el caso europeo? Bueno, en el caso europeo la situación aparentemente es distinta. No se ha seguido esta línea del control de convencionalidad. Nunca el Tribunal de Estrasburgo ha afirmado que las normas contrarias nacionales, las normas nacionales contrarias al convenio, deban ser inaplicadas por las autoridades o por los jueces. Y nunca ha llevado a cabo una afirmación de este tipo. Ahora bien, esta apariencia de diferencia con respecto al sistema interamericano debe ser matizada pues, a la luz de la historia, a la luz de la evolución de ambos sistemas. Y me explico. Como ustedes habrán visto ya a lo largo de este curso, existen, digamos, dos tipos de diferencias entre el sistema interamericano y el sistema europeo de protección de derechos humanos. Una que podríamos decir referente al contexto y otra referente al procedimiento. Con respecto al contexto, esto es importante, en su momento el Convenio Europeo surge en 1950. Surge después de la Segunda Guerra Mundial, pero en un contexto específico que era el contexto de la Guerra Fría, de la contraposición entre los países democráticos, algunos países democráticos de Europa Occidental y todo, digamos, el bloque soviético. Y los países de Europa Occidental que firman el convenio, en principio solo 10, eran países que tenían una situación muy homogénea, que tenían la mayor parte de ellos sólidas tradiciones democráticas, Holanda, Bélgica, la Gran Bretaña, Suecia, Finlandia, en fin, Dinamarca, en fin. Eran países que tenían
un sistema democrático consolidado y en el que existía la conciencia de una cierta solidaridad, y por eso el convenio aparecía como un pacto en el cual que reposaba en gran parte en la mutua confianza entre los diversos estados. Es decir, no existía, podemos decir, una situación de desconfianza, una situación de alarma entre los diversos países. Piensen ustedes, sin embargo, la situación cuando se aprobó el convenio americano de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, sobre todo, cuando se creó la Corte Interamericana en San José en los años 69 en adelante hasta años 80 y tantos, en que la situación en toda América pues, era muy distinta. Era una situación en que coexistían o seguían existiendo regímenes dictatoriales, en los que existía también una violación clara de derechos humanos, en la que suponía que existían violaciones evidentes que se estaban produciendo y donde era necesario, por lo tanto, no una confianza en las autoridades, sino por el contrario, una situación de cierta desconfianza, de cierta actuación que evitase y que sancionase la existencia de este tipo de violaciones. Con lo cual, la situación en ambos casos, en el caso europeo y el americano, digamos que por una parte era la de confianza entre los diversos países y la Corte, de hecho, la Corte Europea, pues hasta el año 80 y tantos dictaba muy pocas sentencias y sobre todo sobre temas relativamente puntuales, mientras que en el caso interamericano lo que había era una situación en la que efectivamente se producían grandes violaciones de derechos humanos en los diversos países. Esto es una diferencia inicial, pongo el acento en lo de inicial, por la evolución posterior. La segunda diferencia entre los dos sistemas es sobre todo de tipo procedimental. La Corte Europea de Derechos Humanos, a partir de 1998, es primero una corte permanente. Es decir, los jueces funcionan continuamente y a tiempo completo. Hay 46 jueces, ahora antes había 47, para irse a Rusia son 46. Hay 46 jueces que actúan a tiempo completo durante todo el año, que tienen además pues, una maquinaria de apoyo muy considerable, pues entre 400 o 500 personas, entre administrativos, auxiliares, letrados, consejeros, etcétera, que tiene un presupuesto bastante alto, oscila entre los 60 y los 90 millones de euros anuales, es decir, es un sistema amplio, altamente financiado y que funciona en forma, podemos decir, masiva. Y, sobre todo, este funcionamiento en forma masiva se ve facilitado por el hecho de que desde el año 98 desaparece el filtro entre los recurrentes y el tribunal, el filtro que suponía en su momento la Comisión Europea de Derechos Humanos, que era quien recibía las demandas de los ciudadanos, las demandas de las personas, y decidía cuáles de ellas iban al Tribunal de Estrasburgo y cuáles no iban. Es decir, una situación similar a la que se da en estos momentos en el sistema interamericano, donde la Comisión Americana de Derechos Humanos es la que lleva a cabo el filtro, de forma que no hay una legitimación directa de los ciudadanos ante la Corte, sino que tiene que pasar por el filtro de la Comisión. Y, como consecuencia, en el sistema americano el número de sentencias que llega pues, es relativamente pequeño, puesto que pasan por el filtro de la Comisión. La Corte Interamericana tiene muy pocos jueces, no tiene 46 jueces como la Corte Europea, y aparte de eso, los jueces de la Corte Interamericana no son jueces permanentes full time, que trabajen continuamente, sino que únicamente trabajan en periodos determinados cuando tienen que resolver casos. Claro, la diferencia como resultado de toda esta situación, la cuestión está en que la Corte Europea tiene que resolver miles de casos. Es decir, se presentan alrededor de 60.000 demandas al año a la Corte Europea, y la Corte Interamericana, sin embargo, pues tiene que pronunciarse sobre muy pocos casos resultantes del filtro que lleva a cabo la Comisión Interamericana. Claro, al llevar a cabo su función el Tribunal Europeo con miles de casos, tiene la posibilidad de actuar en forma casuista, es decir, no dando soluciones muy generales, sino yendo caso por caso, viendo si efectivamente ha habido una violación, de dónde ha venido esta violación, es decir, llevando a cabo una jurisprudencia muy pormenorizada.
Mientras que la Corte Interamericana se encuentra con que su sentencia no tiene esta posibilidad de actuación casuística, sino que tiene que llevar a cabo una serie de afirmaciones que sean útiles en general, no para ese caso, sino que sean útiles también para resolver casos muy similares. Si la Corte Interamericana llevara a cabo un enfoque casuístico, intentando resolver el caso concreto y nada más, con efecto interpartes, pues no serviría para mucho, porque resolver 8, 9, 10, 12 casos de unas cuantas personas no tiene gran impacto en el mundo. Por ello, la Corte Interamericana pone más el acento en los efectos, o pone también el acento de sus sentencias, no solo en los efectos interpartes, la condena a un Estado concreto o la protección a una persona determinada, sino los efectos erga omnes, es decir, establecer cuál es el contenido de los derechos contenidos en el convenio, establecer una interpretación de esos derechos y por lo tanto, establecer reglas generales sobre cómo las autoridades deben aplicar estos derechos en casos generales y no únicamente en los casos particulares. Es decir, en gran parte, la línea de las sentencias de la Corte Interamericana pone el acento no en lo que podemos llamar res judicata, cosa juzgada, los efectos sobre el caso concreto, sino en lo que podríamos llamar res interpretata, cosa interpretada, cómo deben interpretarse los derechos del convenio y cómo deben aplicarse en forma general. Por este motivo, las sentencias de la Corte Interamericana pues son sentencias en gran parte doctrinales, son sentencias muy profundas que llevan a cabo un estudio muy amplio del caso, que dan instrucciones, no solamente en el caso concreto, sino que pueden trasladarse a otros contextos muy distintos. Y no solo eso, debido al contexto en que se aparece la Corte, un contexto, ya digo, de violaciones profundas, en que tiene que encargarse además de casos complicados, puesto que son los casos que ha filtrado la Comisión Interamericana. Y entonces lo que envía son casos que tienen una fuerte repercusión. Claro, la consecuencia está en que la Corte Interamericana, en unas pocas sentencias, tiene que resolver y establecer líneas para cuestiones muy graves que pueden afectar a muchos países. Y por eso la Corte Interamericana, digamos que no puede permitirse el ser débil o el ser tolerante o el ser flexible en muchos aspectos. Tiene que establecer unas líneas muy claras que sirvan para orientar la actuación de las diversas autoridades en los diversos países. Y esto hace que efectivamente este control de convencionalidad la Corte diga que debe aplicarse estrictamente. No admite conceptos, por ejemplo, en el sistema europeo se admite el concepto de margen de apreciación. Se considera que las autoridades nacionales, teniendo en cuenta su inmediación, su cercanía a cada caso concreto, pues tienen cierto margen para la interpretación del convenio. Naturalmente, en los casos, en los supuestos de violaciones groseras, de violaciones masivas que se encontraba la Corte Interamericana, pues no tenía esa posibilidad de dar este margen de actuación, esta discrecionalidad a los Estados. Tenía que establecer líneas muy claras para evitar estas vulneraciones de tipo general. De forma que ya encontramos esta diferencia. Al parecer, uno podría decir, bueno, el sistema europeo, un sistema más casuista, de países en los que existen ciertas diferencias, pero hay confianza entre ellos, mientras que el sistema interamericano es un sistema más rígido en países en los que se producen violaciones considerables de los derechos y, por lo tanto, exigen una jurisprudencia más estricta. Esto podría ser la apariencia, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que la situación ha evolucionado mucho. A partir de 1989, cuando cae el muro de Berlín, pues los países del este de Europa, incluyendo en su momento la misma Federación Rusa, pues se van introduciendo en el ámbito del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Van firmando el convenio, se van sometiendo a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y llega un momento en que en vez de los 10 estados originales, 10 estados con amplia tradición democrática, etcétera, pues el convenio está firmado por 47 estados, de los cuales un porcentaje muy amplio no tiene una amplia tradición democrática. Han estado sometidos a regímenes autoritarios, a regímenes cuasi feudales, a auténticas dictaduras hasta 1989-1990. Y como consecuencia, la situación es que en estos países, sobre todo países del centro y del este de Europa, pues el número de vulneraciones, la cantidad de vulneraciones de derechos humanos, pues es bastante más fuerte que en los países occidentales. Y empiezan a llegar casos, en este sentido, al Tribunal Europeo. Pero no solo eso, sino que además se plantean nuevos problemas que afectan tanto a los países de tradición democrática como a los países, digamos, nuevos en el convenio.
Por ejemplo, estoy hablando del gravísimo problema de los derechos humanos que suponen las emigraciones masivas, las enormes cantidades de personas que tratan de conseguir una vida mejor y entonces emigran desde países de África o de Asia, pues intentan emigrar a Europa y se encuentran con medidas restrictivas, con medidas sancionadoras, con actuaciones discriminatorias, también con una línea masiva general. Es decir, se plantean problemas donde evidencian que Europa ya no es el supuesto paraíso democrático de unos pocos países que se defendían contra el autoritarismo, sino que es también un contexto en el que se producen estas graves violaciones de derechos humanos. Y esto se traduce, en muchos casos, pues, en la aparición de lo que podríamos llamar demandas masivas, demandas repetitivas, que vienen de los mismos países, de Ucrania, de Polonia, de Rumanía, etcétera, porque estas violaciones se producen en forma masiva debido a los defectos sistémicos de cada uno de los países. Es decir, que se empieza a encontrar el sistema europeo ante los mismos problemas con que se encontraba el sistema interamericano. Es decir, la existencia de vulneraciones masivas y de vulneraciones muy graves de derechos humanos. ¿Cuál ha sido la reacción entonces del Tribunal Europeo ante este aumento de problemas, ante este aumento de demandas? En un primer momento, ya digo, el Tribunal no hizo y no ha hecho ninguna afirmación con respecto a la existencia de un control de convencionalidad. Nunca ha dicho que las autoridades nacionales deban inaplicar su normativa interna en el supuesto de contradicción con la normativa nacional. De forma que cada país ha tenido que resolver estos problemas como buenamente ha podido durante mucho tiempo. Y, de hecho, ha habido soluciones muy distintas. Por ejemplo, en Francia se ha seguido un sistema equivalente al control de convencionalidad por el cual los jueces ordinarios pueden efectivamente inaplicar una norma interna francesa opuesta al derecho al convenio o a la jurisprudencia del convenio. El Consejo Constitucional francés ha dicho que eso no es una cuestión constitucional, que el convenio es un tratado y las leyes internas son leyes internas y que es cada juez el que tiene que determinar si aplica el derecho interno o aplica el convenio. Sin embargo, en otros países, estoy pensando en Italia, por ejemplo, pues ha seguido un sistema distinto. La Constitución italiana establece que los tratados prevalecen sobre las leyes internas, de forma que si una ley interna se opone al convenio, como un tratado, no está siguiendo los mandatos de la Constitución, no está siguiendo el mandato del artículo 117 de la Constitución. Y por ello, se podría decir que la ley interna, al no seguir la Constitución, está vulnerando la Constitución. Como consecuencia, quien tiene que decidir sobre si hay o no una contradicción entre el convenio y la ley interna no es el juez ordinario, sino el juez constitucional. Es decir, la ley que vulnera el convenio sería una ley inconstitucional y, por lo tanto, estaría reservada su actuación al Tribunal Constitucional. Entonces, claro, son situaciones muy distintas. En una, el juez ordinario puede inaplicar la ley interna, en otra no puede inaplicarla y, en todo caso, puede mandar el caso al Tribunal Constitucional para que sea quien decida. En el caso español, también como ustedes habrán visto, nos encontramos en una situación en cierta forma ambigua. Por una parte, nuestra Constitución dice que las normas y los derechos constitucionales deben interpretarse de acuerdo con los tratados de derechos humanos suscritos por España. De forma que si una ley no puede interpretarse de esa forma o si una ley se opone al convenio, en principio sería una ley contraria a la Constitución y sería el competente el Tribunal Constitucional para llevar a cabo la declaración de inaplicación o no inaplicación de la norma interna. Sin embargo, y en alguna ocasión, sobre todo a partir del año 2018, el Tribunal Constitucional ha venido a decir, citando expresamente la jurisprudencia interamericana y citando el caso Almonacid Arellano, que si hay una contradicción entre el convenio como tratado y una ley interna, pues debe aplicarse en supuesto de conflicto de normas, la que tenga más fuerza, y en este caso es el tratado, pero no es una cuestión constitucional, sino una cuestión de conflicto entre normas infraconstitucionales y, por lo tanto, competencia del juez ordinario. ¿Quién tiene que decidir sobre este control de convencionalidad? ¿Cualquier juez o únicamente el Tribunal Constitucional? La situación en este momento está abierta. La sentencia de 2018 no ha tenido, que yo sepa, mayores consecuencias en el ámbito del Tribunal Constitucional, pero en la jurisdicción ordinaria, en algunos supuestos, se ha propuesto efectivamente que el juez ordinario inaplique
una norma interna por oposición al convenio. Bien, esta es la situación, digamos, aparentemente, pero obviamente los problemas, como decía antes, se han acumulado y entonces el Tribunal Europeo ha tenido que enfrentarse con el grave problema, con la grave situación en que le entran del mismo país, le pueden entrar cientos e incluso miles de demandas por vulneración de derechos derivada de la existencia de lo que podemos llamar defectos sistémicos, es decir, leyes o actuaciones administrativas que son contrarias al convenio. Piensen ustedes en materia, por ejemplo, la materia penitenciaria, pues el hecho es que el tratamiento de los reclusos en muchos países pues afecta a su integridad física, afecta a su salud, afecta a su privacidad, a su dignidad personal. Las condiciones de las cárceles son intolerables, pues incluso en cuanto a materia de sanidad, de alimentación, etcétera. Y entonces el Tribunal Europeo se encuentra con miles de casos respecto al mismo país en que vienen quejas de este tipo. El Tribunal Europeo se encuentra también a veces con demandas derivadas de la situación de migrantes, por ejemplo, supuestos de expulsiones colectivas, en los que los países llevan a cabo expulsión de personas sin llevar a cabo una verificación previa de cuál es la situación concreta de cada uno de ellos. Es un caso similar como el de la Corte Interamericana en el supuesto de personas dominicanas y haitianas, es decir, problemas que afectan a miles de personas y que tienen una notable gravedad, puesto que afectan a elementos fundamentales para los derechos humanos. Y el tribunal, entonces, ha tenido que, de alguna forma, ir asumiendo líneas, en gran parte no iguales, pero sí inspiradas en gran parte por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y al menos por señalar tres tipos de medidas. Por una parte, el tribunal, en sus fundamentos, en las sentencias, aconseja al Estado, a la vista de la existencia de estas vulneraciones masivas y de estas vulneraciones repetitivas, aconseja al Estado que adopte medidas legislativas o de reforma para evitar estas vulneraciones. Es decir, lleva a cabo en su fallo, se ha vulnerado el derecho fundamental de esta persona y en los fundamentos jurídicos recomienda al Estado que cambie su legislación con respecto a prisiones o con respecto a procedimientos penales o con respecto a inmigración, etcétera. Son recomendaciones de tipo general, que a veces son seguidas por los Estados. En muchos casos, efectivamente, los Estados europeos han cambiado su legislación penal o su legislación procesal. Incluso, en algunos casos, han llegado a cambiar su Constitución debido a estas recomendaciones que lleva a cabo el Tribunal Europeo. Pero hay un paso más fuerte, podemos decir, en el que el Tribunal lo que hace es utilizar la técnica llamada de las sentencias piloto o de los casos piloto. Cuando existen muchos casos repetitivos del mismo país sobre el mismo tema, cientos o miles, el tribunal no tiene tiempo físico, en muchos casos, para resolver todos estos problemas. Precisamente esta cuestión, creo que sobre este tema se pronunció el profesor Enrique Arnaldo esta mañana, señalando las dificultades que se derivan de la sobrecarga de trabajo, de la sobreentrada de trabajo en un tribunal en el que quizá por unos pocos jueces tienen que resolver miles de casos y cómo se lleva a cabo la selección, cómo se lleva a cabo técnicas que hagan posible resolver miles de casos pues por vía de inadmisión o por la vía que sea. El Tribunal Europeo está siguiendo en estos supuestos repetitivos esta técnica de las sentencias piloto, que consiste en que se resuelve, si hay cientos o miles de casos del mismo país sobre el mismo tema, se resuelve un caso, se condena al país, es decir, a la vista de la situación, le condenamos a ustedes porque está violando los derechos de esta persona. Ahora bien, como tenemos miles de casos por el estilo, no vamos a resolver estos miles de casos, vamos a pararlos, vamos a suspender la tramitación de estos casos y le vamos a dar un plazo de 1 o 2 años para que el Estado lleve a cabo una reforma interna en la cual elimine toda la legislación o todas las prácticas contrarias al convenio. Si al cabo de 1 o 2 años el Estado efectivamente ha reformado su legislación, ha llevado a cabo este cambio, pues el tribunal simplemente cancela o archiva todos los casos. Y dice, aquí no hay problema, puesto que el Estado ya ha decidido llevar a cabo esta reforma. Y si el Estado en cuestión pues no lleva a cabo esta reforma en el plazo concedido, entonces el tribunal sí que procede a pronunciarse en bloque sobre los cientos o miles de casos, llevando a cabo condenas masivas, podemos decir, al Estado.
Usualmente los Estados suelen tener en cuenta esta situación y procuran, en el plazo que les ha concedido el Tribunal, llevar a cabo las reformas procedentes, por ejemplo, pues en caso penitenciario, reformando el sistema de pensiones, o en otros casos, por ejemplo, pues ejecutando los miles de sentencias que no se habían ejecutado, o reformando los sistemas procesales, por ejemplo, pues concediendo el voto a personas que están en la cárcel, en fin, llevando a cabo una reforma de este tipo. Así todo, el Tribunal sigue encontrándose con estos problemas. Muchas veces los Estados no tienen la voluntad o la capacidad de llevar a cabo estas reformas, y entonces hace poco, como consecuencia, el Tribunal Europeo, el Convenio Europeo, mejor dicho, ha venido a introducir una nueva técnica inspirada en gran parte en el funcionamiento de la Unión Europea. En la Unión Europea existe lo que se llama el planteamiento de una cuestión prejudicial. Cuando un tribunal se encuentra con una norma que puede considerar contraria al derecho europeo de la Unión Europea, tiene la posibilidad, y en algunos casos la obligación, de preguntarle al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que interprete el derecho europeo para ver si aplica el derecho europeo o aplica la norma nacional. Es la cuestión llamada cuestión prejudicial, y que sirve para que los tribunales internos pues, se orienten con respecto a los mandatos del derecho europeo. Bueno, hace poco, un par de años, se entró en vigor una reforma, el llamado Protocolo 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que introduce la llamada opinión consultiva. Opinión consultiva que en el caso europeo es bastante distinta del sistema interamericano. Como ustedes saben, en el sistema interamericano está prevista la posibilidad de que los gobiernos de los países del convenio pidan una opinión a la Corte Interamericana sobre la interpretación del convenio o de otros tratados. Pero son los Estados los que lo hacen, mejor dicho, son los miembros de los poderes del Estado, el Ejecutivo, el que lleva a cabo esta petición. En el caso del Convenio Europeo, la opinión consultiva se formula por parte de un tribunal que tiene que conocer un caso en el que sospecha que puede haber algún tipo de contradicción entre la norma nacional y la norma europea, y entonces pregunta al Tribunal Europeo sobre cómo debe interpretarse el convenio a efectos de evitar esta contradicción. Es decir, es algo parecido, digo, al sistema de cuestión prejudicial del sistema europeo. Pero también con algunas diferencias. En primer lugar, esta reforma, este protocolo, no es obligatorio, solamente vincula a aquellos países que lo hayan firmado, y hasta ahora han sido muy pocos países los que han firmado este protocolo, y desde luego no lo han firmado pues aquellos países que tienen una tradición constitucional más fuerte. No lo ha firmado la República Federal de Alemania, no lo ha firmado Italia, no lo ha firmado España, no lo ha firmado el Reino Unido, no lo ha firmado Polonia, es decir, que se aplica solamente en algunos casos. Segundo, el planteamiento de la cuestión prejudicial o la opinión consultiva es voluntario, es decir, el tribunal que tiene que aplicar la norma interna, si quiere, plantea la opinión consultiva, y si no quiere, no la plantea. En tercer lugar, y esto es importante, esta opinión consultiva solo puede plantearse por parte de los más altos tribunales. Cada país designa qué tribunal puede hacerlo. No puede ser cualquier juez o cualquier administración. Únicamente los tribunales supremos o constitucionales, porque sean designados por cada país, por cada Estado, que puedan plantearla. Como pueden ver, se trata de una situación bastante distinta del control de convencionalidad interamericano, en que el control de convencionalidad se atribuye a todas las autoridades y concretamente se atribuye a los órganos judiciales. En el sistema europeo, únicamente los altos tribunales pueden pedir esta opinión. Y por otra parte, el convenio también establece que la opinión que dicte el Tribunal Europeo ante esta petición no sea vinculante. Es decir, que si quiere el Tribunal Nacional puede seguirla o puede no seguirla. Así todo, es evidente que lo que quiere el convenio es establecer vías para que el Tribunal Europeo pueda establecer directrices generales que sean seguidas como res interpretata, como cosa interpretada por parte de los tribunales nacionales. Con lo cual, es evidente que hay un acercamiento al modelo interamericano, no en forma tan decisiva,
tan resolutiva como es el modelo interamericano, que establece el control de convencionalidad, pero sí por lo menos dando esta posibilidad de que sean las autoridades, las autoridades, los altos tribunales, los que decidan si aplican o no aplican el derecho interno o si piden una opinión al Tribunal Europeo. Claro, ¿a qué conclusiones podía llegar para terminar? Y digo terminar de verdad, porque yo he llegado a la conclusión de que cuando se dice voy a terminar y no termino, el público no le gusta esto. Pues bueno, para terminar de verdad, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que tanto el Tribunal Europeo como el Interamericano se están encontrando con problemas muy graves de vulneraciones masivas y vulneraciones intensas de derechos humanos. Y ocurre que por su misma naturaleza, composición y medios, unos más que otros, pues no tienen la capacidad logística para enfrentarse con estos miles de casos. El Tribunal Interamericano, por la falta de medios y porque son pocos jueces y porque no tiene muchos recursos económicos y porque existe un filtro previo, y por parte del Tribunal Europeo, porque aunque tenga estos recursos, sin embargo, existe una demanda masiva debido al acceso directo que no se puede enfrentar con ello. ¿Cuál es la solución? Pues bien, si es que hay una solución, esta solución aparece como derivada de lo que se ha llamado el principio de complementariedad o de subsidiariedad. Hay unos tribunales internacionales, pero como decía un amigo mío, profesor, lo ideal es que no existieran estos tribunales, porque si no existieran, esto significaría que no hacen falta y que los derechos humanos son respetados en cada país. De forma que lo que realmente ocurre es que la solución para el respeto de los derechos humanos es la aplicación del principio de complementariedad, en el sentido de que corresponde a las autoridades nacionales, que son las que tienen la vigilancia y protección directa de los derechos, corresponde a las autoridades nacionales el cumplimiento y supervisión del convenio, lo cual supone el reconocimiento evidente, el reconocimiento de la primacía del derecho internacional, de los derechos humanos y de la interpretación que les da el convenio. Naturalmente, esto supone medidas no solamente por parte de los jueces, sino también por parte de los legisladores y, sobre todo, y también de forma muy importante, por parte de la doctrina jurídica. Como decía al principio, de estos cursos pues surgen lo que Frank Heneghem llamaba los actores del derecho, legisladores, jueces y profesores. Yo creo que estos tipos de cursos pues sirven para que efectivamente se vaya difundiendo, se vaya estableciendo de manera progresiva la idea de que la protección de los derechos humanos debe ser sobre todo una protección desde el derecho nacional, desde considerar que los convenios internacionales son parte del derecho interno y que por lo tanto deben ser respetados internamente. Este es el sentido del control de convencionalidad, es decir, la conversión de lo que antes era un derecho internacional en un auténtico derecho internacional constitucionalizado, es decir, parte de la Constitución y parte del ordenamiento. Quizás sea una perspectiva excesivamente utópica, pero evidentemente la cuantía y la intensidad de los problemas planteados dejan que no sea otra la solución posible. Y de esta perspectiva, la diferencia entre los sistemas interamericano y europeo es una diferencia, si ustedes quieren, coyuntural y no una diferencia de fondo, puesto que los problemas son los mismos y las soluciones hasta ahora son similares. Con esto termino y muchas gracias por su atención. Pues acá. Muchas gracias. Vamos a dar, siguiendo por supuesto nuestra regla, a ver si aquí lo puedo, esto es, ampliar, turno de preguntas, luego tendremos, por lo tanto no salgan de aquí, la fotografía oficial y luego el vino. Estamos en tiempo y por lo tanto, si alguien quiere intervenir, nuestro curso tiene esa dinámica, ya lo he hablado yo con el conferenciante, para dar opciones a preguntas, ya sea en Teams, que no veo ninguna mano levantada, y por lo tanto, pues aquí en la Iglesia Paraninfo, si... Sí, hay una mano ya de Alfonso. Ha levantado la mano Alfonso Hernández. Pues entonces le damos la palabra en primer lugar a Alfonso Hernández y ahora vemos... no sé si te tengo que abrir el micrófono. No, yo diría que está abierto el micrófono. Directamente puede hablar Alfonso Hernández.
No, pues no está abierto. A ver. No me está permitiendo a mí... a ver si usted mismo puede abrir el micrófono. O desde ahí le podéis abrir. Porque yo no tengo habilitado aquí silenciar ni abrir. Es que está la opción no habilitada, silenciar. Le vamos a poner... le vamos a dar como moderador. A ver si ahora ya. Sí. Adelante. Bien, gracias, doctor. Pues saludos y felicitaciones al señor juez, don Luis López Guerra. Y me quedo con esta última parte que usted comenta, la solución es aplicar el principio de complementariedad o de subsidiariedad. En México tenemos, podemos decir recientemente, un nuevo modelo de control de constitucionalidad y de convencionalidad a raíz de una importante reforma que se hace en junio de 2011. Yo he afirmado que esta reforma nos ha permitido extender a campos insospechados la interpretación de las normas internacionales, al grado de que hoy pues se ha generado jurisprudencia sobre todos los conceptos de violación en materia de derechos humanos que contienen los distintos catálogos de instrumentos internacionales. Esto me parece fantástico, mucho más allá del trabajo que ha hecho la Corte Interamericana. La pregunta sería, ¿ve algún horizonte donde una experiencia como la que hemos tenido ahora en México, donde en poco más de 10 años hemos generado miles de criterios en temas de derechos humanos, puedan retroalimentar el trabajo, los criterios de los organismos internacionales? Porque vamos, la Corte Interamericana durante 30 o más años se pronunció sobre un catálogo de derechos muy limitado. Ahora me parece que la experiencia mexicana, desde la perspectiva de la dogmática y del método jurídico, ha generado algo sumamente valioso para que sea aprovechado por otras tradiciones jurídicas. Gracias, señor juez. Gracias. ¿Quieres contestar de uno en uno? Sí, yo creo que el tema, hombre, es grave, pero aquí plantea un tema muy importante. Usted se refería a que la Corte Interamericana empezó a funcionar efectivamente hace más de 30 años. Es decir, el primer caso fue en el Velázquez Rodríguez, en la sentencia, en 1988. Pero es importante lo que ha dicho de 30 años, porque los derechos humanos pueden concebirse, como todos los derechos, de dos perspectivas. Hay la perspectiva que podemos llamar originalista, la que se dice, bueno, los derechos reconocidos en una ley hay que interpretarlos y tienen el sentido que se les quiso dar en el momento en que se aprobó esa ley. Es decir, que, por decirlo así, la aprobación de la ley congela el contenido de los derechos. Y otra perspectiva es decir, no, los textos relativos a los derechos humanos, sobre todo, son un instrumento vivo, es decir, son catálogos de derechos que están para resolver los problemas de cada momento. Es decir, que hay una interpretación evolutiva de los derechos. Lo que hace X años podía parecer que no era una vulneración, pues ahora, sin embargo, con la conciencia jurídica y la evolución de la sociedad sí lo es. Por ejemplo, les pongo el caso Tyrer contra Reino Unido ante el Tribunal Europeo. Se refería a castigos físicos a niños en una escuela. Y se decía, hombre, cuando se aprobó el convenio en 1950, en el Reino Unido, en Inglaterra, pues el que se pegase a un niño porque se portaba mal no se consideraba que fuese una vulneración de un derecho humano. Sin embargo, pues 30, 40 años después, pues el pegar a un niño empieza a pensarse que efectivamente es un trato degradante, un trato inhumano. Ha habido una evolución. Igualmente, en algún momento, el tribunal consideró que la objeción de conciencia al servicio militar no era parte del derecho a la libertad de conciencia. Todos los países tenían servicio militar, etc. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues en Europa, en todos los países europeos, se ha admitido la objeción de conciencia como un derecho establecido. El que por sus convicciones no quiere servir al ejército, pues entonces tiene ese derecho a no servir. ¿Qué quiere decir con esto? Que los derechos humanos en realidad no pueden concebirse como una entidad, digamos, establecida, rígida,
y que no va a evolucionar, sino que tiene que acomodarse a cada época, tiene que acomodarse a los sentimientos sociales, a la cultura jurídica de cada época. Entonces tiene sentido que en México o en otros muchos países, pues digamos, el tribunal haya considerado que ha habido vulneraciones de derechos humanos cuando hace algún tiempo pues esas vulneraciones no eran perceptibles. A mí me parece que la tendencia, en general, la tendencia secular en los últimos 30, 40, 50, 60 años, es que efectivamente ha habido un aumento en el sentimiento, en la cultura jurídica con respecto al contenido de los derechos humanos. Esto no significa que no existan peligros de que se pueda volver hacia atrás, de que pueda haber una regresión. Pero yo creo que el contenido de los convenios, tanto el convenio interamericano como el convenio europeo, es un contenido expansivo. No en el sentido de que se creen derechos nuevos, sino en el sentido de que se expande notablemente el contenido de los derechos ya establecidos, lo cual eso puede explicar la evolución por dentro de cada país y la evolución de cada tribunal internacional. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta aquí en la Iglesia Paraninfo? ¿Nadie? ¿Ya están cansados? Bueno, pues nada, si no es así, vamos al cierre ya total de la sesión. Recuerdo